Bienvenidos a esta nueva clase, la segunda, referida o el tema a tratar va a ser la Auditoría General de la Nación. Esto se encuentra desarrollado en el módulo número 8, Organismos de Control del Sector Público, en el marco de la Tecnicatura Universitaria en Control de Auditoría Gubernamental. La idea es ir desarrollando los puntos más importantes de forma clara, concisa y secuencial. Así que bueno, preparen los apuntes y comencemos. Para ello he preparado una filmina. Voy a compartir pantalla, así me voy a ir guiando con ella. Bien. Unidad número 2, como dije. En esta filmina lo que encontramos es el contenido del marco teórico que se fundamenta por esta, es una pirámide invertida, la pirámide de Kelsen se conoce, en donde se establece el orden de prelación jerárquico, en este caso de normas. La parte más importante va a ser siempre la base de la pirámide, por más que esta esté invertida, que sería como el techo, pero bueno, es la base, es la Constitución Nacional, la fuente generadora de todos los derechos y obligaciones del organismo. Puntualmente, van a encontrar el desarrollo puntual, teórico, dentro del marco legal, en el artículo 85. En el apunte, resumen que les preparé, van a encontrarlo en el anexo número 2 todo el desarrollo de todos los artículos que están en la Constitución Nacional. El segundo escalón de esta pirámide son las leyes nacionales. Vamos a encontrar la 2456, que ya algo hemos hablado. También van a encontrar en el anexo 2 todo el articulado referido. Son los puntos principales, pero no están todos. Por lo tanto, guíanse de las fulminas, pero siempre acuérdense de complementar con el material que yo le estoy dejando, colgando en el aula virtual. Bueno, segundo escalón, como decíamos, son las leyes nacionales. En el tercero, los decretos del Poder Ejecutivo, en donde, bueno, por ejemplo, se menciona en la pirámide régimen de contrataciones, reglamentaciones, y en el último, normas de inferior jerarquía, son las que se encargan de la operatividad. Estas puntualmente las van a encontrar en anexo 1, referido a normas internas, disposiciones que implican cómo debe actuar el funcionario público al momento de llevar adelante algún procedimiento, por ejemplo, una compra. Así que bueno, este es el marco. Resumidamente lo encuentran en los anexos 1 y 2, pero siempre no se olviden de complementar con mayor profundidad en caso de requerirlo. Como bien se dice en la segunda filmina, el sistema de control gubernamental externo está aglutinado en la auditoría, en este órgano, en donde juega como un nexo entre el legislativo que controla al ejecutivo. Utiliza, como ya vamos a desarrollar un poco más en profundidad, el legislativo se hace de esta herramienta, de los informes de la Auditoría General, para poder aprobar o desechar lo que son la labor los actos de gobierno por parte del Ejecutivo. Normalmente lo que vamos a hacer hincapié en las siguientes filminas es que, bueno, mucho se habla de qué leyes se aprueban o qué políticas se implementan, pero poco se habla de cómo se financian estas actividades y mucho menos cómo se controla su uso y su aplicación. Por lo tanto, el eje principal, el núcleo de esta unidad es buscar respuestas principalmente a, primero, quién es el que controla efectivamente el Estado, el que gasta. Segundo, controlar qué es lo que se gasta. Y en tercer renglón o tercer escalón o en tercer punto, en qué se gastó. Por lo tanto, la potestad de poder indagar en la búsqueda de estas respuestas es uno de los pilares democráticos fundamentales de nuestro sistema legal, ya que garantiza de cara a la ciudadanía que el Poder Ejecutivo se encuentra acorde a derecho. Por esta sencilla razón surge la necesidad de contar con un sistema de vigilancia que contenga características y atributos que estén garantizados en un marco legal, como la pirámide que recién veíamos,
para lograr llevar adelante su labor objetivamente. De esta forma, el Congreso se hace de una herramienta, como recién dije, necesaria para equilibrar estos pesos y contrapesos de nuestro sistema de gobierno, de nuestro sistema legal. Es así como surge la Auditoría General de la Nación, que es un órgano técnico de asistencia del Congreso de la Nación encargado de auditar la Administración Nacional. Se sustenta, como dije, en el artículo 85 de la Constitución Nacional y en la Ley 24.156. Vamos a ver que el alcance y la aplicación de estos atributos consiste en auditar a los tres poderes del Estado, a las empresas y sociedades del Estado, a los entes reguladores, al Banco Central, fondos fiduciarios estatales y cualquier otra organización privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional. Esto es puntual, esta última frase. O sea que toda persona física o jurídica, perdón, física no, jurídica, o sea, una organización privada que reciba subsidio o aportes del Estado, reciba dinero, va a estar dentro de esta órbita de control. No se va a escapar. El órgano, vamos a ver que se compone de distintos miembros, se conforma tipo colegio, es un colegio que está integrado por 7 miembros. Tres de ellos son designados por la Cámara de Diputados, tres de ellos son designados por la Cámara de Senadores. El séptimo, que va a ser quien va a presidir al colegio, será designado por el partido político de oposición con mayor representación parlamentaria. Vamos a avanzar con lo que es los tres pilares que sostienen la objetividad institucional. Todo este marco legal dota al organismo de cierta independencia que es efectiva respecto al sujeto auditado, garantizando que sus informes no estén condicionados y o influenciados por presiones externas, sino que sigan una lógica basada en criterios técnicos y objetivos preestablecidos. Estos atributos de esta independencia, el atributo, perdón, de la independencia es dotar al organismo del mismo junto a su rigor metodológico normado y la capacidad de generar información confiable de su cuerpo profesional, convierten o lo convierten en un pilar de la democracia, garantizando el principio de transparencia y rendición de cuentas. Esa independencia implica otorgar tres atributos fundamentales. El primero de ellos, como se ve en la filmina, es la independencia jurídica, la independencia funcional y la independencia financiera. ¿Qué implica cada uno de estos? La personería jurídica propia significa que puede actuar como un sujeto de derecho. Es importantísimo este punto. Es una entidad legal distinta y separada de la administración central del Estado. Esto le otorga capacidades legales específicas, tales como capacidad de contratar, o sea que puede licitar, adjudicar, adquirir suministros o contratar servicios profesionales por sí mismo. También la dota de la gestión de su propio patrimonio, o sea que posee su propio patrimonio, propiamente dicho, compuesto por bienes que le asigne el Estado Nacional y aquellos que le sean transferidos. A su vez, esta personería jurídica propia se materializa en la representación legal que ejerce el presidente del organismo, que es el que recién definía, que va a presidir el colegio, en todos los actos jurídicos que emanan del órgano. El segundo pilar o la segunda pata de este trípode es la independencia funcional. Este es el pilar de su labor de control. Implica que el organismo cuenta con autonomía para decidir qué, cómo y cuándo auditar, sin ser subordinado a las órdenes del Poder Ejecutivo. Sus implicancias son, entre otras, la asistencia al Congreso, ya que actúa como un órgano de asistencia técnica exclusiva al Poder Legislativo. Tiene el atributo o el dote de emitir su propia normativa, tiene la facultad de dictar sus propias normas básicas internas, reglas de funcionamiento y estándares técnicos de auditoría, como son, por ejemplo, las normas de control externo gubernamental, obviamente sin injerencia o sin intervención externa. A su vez, esta independencia funcional la dota de objetividad.
¿Esto qué significa? Significa que se busca evitar que lealtades partidarias o presiones de organismos controlados afecten la objetividad y veracidad de sus informes. Y por último, la tercer pata o el tercer componente de estos atributos de independencia es la independencia financiera. La ley establece que para asegurar que la independencia funcional sea real y no solo teórica, la Auditoría General de la Nación debe contar con recursos propios, evidentemente. Esto significa que va a gozar de un presupuesto propio. El Colegio de Auditores propone su propio proyecto de presupuesto anual y el cual es remitido al Congreso para que éste sea aprobado. De eso sí, no va a lograr zafar, no va a lograr evadir. Elabora su proyecto de presupuesto y si el poder, el órgano con atribuciones, es el legislativo quien se lo va a aprobar. También esta independencia financiera implica la autogestión de recursos, o sea que tiene la potestad de administrar sus fondos y resolver sus gastos de acuerdo con sus necesidades operativas, lo que evita que el Poder Ejecutivo pueda asfixiar financieramente al organismo si los informes, obviamente, no resultan a su interés o lo incomodan. Avanzamos con las femeninas. Y vemos que la independencia que goza el cuerpo no es total e ilimitada. Sigue jugando siempre este sistema de pesos y contrapesos para evitar una hipertrofia, por así decirlo, de un organismo o de un poder por sobre el otro. Por lo tanto, esta independencia que no es total y no es total ni ilimitada, significa que es regulada directamente por el Poder Legislativo a través de dos órganos parlamentarios que son los que pueden visualizar, que son la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué es lo que hace cada una de ellas? Bueno, la Mixta Revisora de Cuentas es la que se encarga de la supervisión de la Auditoría General de la Nación y de la aprobación de sus reglamentos internos. Es un órgano bicameral, o sea que está compuesto por diputados y senadores. También se encarga de examinar los informes de auditoría y eleva dictámenes al Congreso. Funciona como un puente institucional entre el poder legislativo y el órgano, la Auditoría General de la Nación. La comisión, en cambio, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, interviene en la asignación de recursos y en la aprobación de normas que afectan la organización financiera del ente, del órgano. Garantiza que la independencia financiera también de la auditoría esté respaldada por el Congreso y, por último, participa en la elaboración de las resoluciones conjuntas que definen reglas de funcionamiento. En esta filmina encontrarán el articulado de la ley 2456 en donde establece, donde abarca esto que estamos comentando. La matriz de fiscalización y sus enfoques, los enfoques de la metodología de la auditoría. Como ya fue expresado, este órgano se encarga de ejercer la función revisora centrada en el examen de cuentas, de percepción e inversión de los fondos públicos para que el Congreso pueda aprobarlas o desecharlas. Esta labor implica un análisis técnico y objetivo de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal, llevándose a cabo por medio de auditorías de cuentas, evaluación de programas y proyectos y emisión de informes. Por lo que estas tareas son articuladas mediante enfoques de auditoría específicos que obviamente serán previamente definidos, pudiendo ser entre ellos o estar orientados ellos a hacer un control financiero, en donde se van a verificar que, obviamente, los estados contables y financieros de la Administración Central, de organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado estén acorde a la ley, dictaminando sobre los mismos. Dentro de este control financiero vamos a encontrar la labor de auditorías financieras, revisiones limitadas, exámenes especiales y certificaciones. Dentro de los controles que podemos seguir avanzando, además del financiero, están los controles de gestión, los controles de cumplimiento y también pueden surgir un nuevo tipo de control que son los especiales.
Los especiales significa que serán pedidos a demanda y van a estar relacionados a temas de relevancia pública que demande el Congreso. Pero los que son los controles financieros de gestión y de cumplimiento, esos emanan del propio seno del propio órgano, del mismo órgano, digo, en donde no requiere que haya un pedido estricto o directo, como si son con los controles especiales. Los controles de gestión, por lo tanto, son aquellos que analizan la eficiencia y la eficacia de los programas, o sea, examina que la gestión, el acto administrativo, lo machea o lo controla o lo concilia contra lo que fue programado y a su vez con el marco legal. A partir de allí analiza los desvíos y las causas de los desvíos y en función de eso hace las recomendaciones de las acciones de mejora. Por último, el control de cumplimiento, que es aquel que se realiza por medio de la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen todos los actos administrativos y la utilización de los recursos públicos. Es decir, si el Ejecutivo se ha ajustado a derecho en su accionar financiero y administrativo y bajo este marco el alcance se desglosa en puntos clave, que son la temporalidad y la oportunidad, la finalidad institucional y la vinculación con la rendición de cuentas. En la temporalidad y oportunidad encontraremos que el objetivo, su objetivo, no es prevenir el acto, acuérdense de lo que vimos en la unidad uno, sino que su objetivo es fiscalizar sus resultados y la rendición de cuentas respectivas. Respecto al punto clave que es la finalidad institucional, este control busca asegurar que el respeto al principio de legalidad como pilar de legitimidad democrática, sin que el órgano de control interfiera en la toma de decisiones o incurra en lo que habíamos dicho eh, en la unidad uno, e incurra en lo que mal se define como cogobernar. Y por último, la vinculación con la rendición de cuentas, como decía, la Auditoría General de la Nación debe intervenir necesariamente en el trámite de aprobación o de rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos por parte del Congreso. Sus dictámenes técnicos sobre la legalidad de la gestión son el sustento para que el legislativo pueda ejercer su opinión sobre el desempeño de la administración. En esta filmina encontramos las distintas etapas del proceso de auditoría que se componen, como ven ahí, de esas cuatro ruedas, que son la planificación, en el cual se define el alcance y los objetivos de la auditoría; la segunda ruedita, la ejecución, en donde se recogen los datos y se realizan las pruebas; en el siguiente punto, en la siguiente ruedita, elaboración del informe. Ahí es en donde se presentan los hallazgos y las conclusiones a las cuales arriba el auditor. Y por último, el seguimiento, en donde se verifica si las recomendaciones que se hacen fueron implementadas. En esta filmina encontraremos puntualmente las distintas etapas o los distintos segmentos en los que se compone el informe final. Previamente a introducirnos en cada uno de estos puntos, debemos mencionar que hay dos tipos de informes finales que pueden ser presentados en distintos formatos y va a estar orientado según el destinatario de esta información pública. El extenso es un documento detallado con toda la desagregación de los datos, los antecedentes y análisis de los indicadores de rendimiento. En cambio, el otro tipo de informe, el sintético o ejecutivo, es una síntesis de máximo 5 páginas que contiene solo los puntos básicos, como por ejemplo el propósito, los hallazgos principales, las conclusiones y la opinión sucinta de la entidad. La finalidad es que con una lectura rápida por parte del usuario de la información, que puede ser el Congreso o la ciudadanía, se logre entender cabalmente cuál es el foco de análisis, qué es lo que se controló, qué es lo que se encontró y cuáles son las propuestas de mejoras. Por lo tanto, la estructura, ahora sí, normalizada de un informe incluye una introducción y un marco
que va a definir el objeto, el alcance y la metodología, aclaraciones y limitaciones al informe. Por ejemplo, si no pudo acceder a información, lo va a marcar como una limitación. Si no pudo acceder porque el sistema no andaba o porque el sujeto auditado no le permitió avanzar en su indagación en la búsqueda de la información. Entonces, si no es lo mismo que no se acceda a la información porque hubo un impedimento por parte del personal que si es un error sistémico o momentáneo, porque se pidió una rendición y no está físicamente, hasta que llegue, evidentemente puede ser que el informe haya tenido que ser cerrado sin haber logrado obtener la recepción de esta información. Entonces, en este punto es crucial que se aclaren las limitaciones al enfoque de auditoría. Por siguiente punto, se analiza el cuerpo, que es el núcleo técnico donde se comparan los hechos con la normativa vigente, o sea, el deber ser, y se compone de las observaciones y las recomendaciones. Dentro de las observaciones, se hará un detalle de los hallazgos positivos y negativos detectados, porque no siempre son negativos, puede ser que haya una ponderación positiva al respecto, los cuales por lo tanto deberán estar debidamente fundamentados en los papeles de trabajo. Todo auditor, obviamente, que logra darse con evidencia, debe respaldar su trabajo de la mejor forma posible, porque ese va a ser el sustento de su trabajo y de sus conclusiones. También encontramos dentro del cuerpo las recomendaciones, que estas son las propuestas de acciones correctivas para subsanarlo o lograr subsanar las deficiencias encontradas. Existe la norma de que por cada observación debe corresponderse una recomendación. El tercer punto de este informe son el análisis de los descargos. Es una evaluación de las respuestas dadas por el ente auditado antes del cierre de la auditoría, antes del cierre del informe. Punto 4, las conclusiones, importantísimo. Se ofrece una opinión técnica sintetizando los aspectos más relevantes. El objetivo es que terceros puedan conocer rápidamente los resultados y el ambiente de control del organismo auditado. Por último, el informe se compone por anexos. Estos anexos incluyen información detallada que respalda el cuerpo principal, como por ejemplo el descargo completo del organismo auditado, porque hay una instancia en donde el auditado da su opinión al respecto. O sea, uno puede marcar como limitante no tuve acceso a la información. Bueno, en esta instancia el sujeto auditado va a decir, no te di la información y lo justifica por tal y tal razón. Entonces es una forma eh, de darle espacio y respeto al sujeto auditado para que pueda defenderse respecto del punto bajo análisis. También en estos anexos van a estar compuestos por todo el cuadro estadístico, gráficos y todo el soporte fotográfico, fílmico, digital o todo el soporte que se haya logrado evidenciar. También vamos a encontrar los criterios específicos identificados y áreas intervinientes. En esta filmina encontramos, esta está bastante relacionada con lo que hablamos en la unidad 1 respecto a esta paradoja del control. Previamente a esto, vamos a hablar de los tipos de informes. Los informes pueden ser positivos o negativos, y esto va a generar consecuencias. Un informe, entonces, vamos a ver esta filmina, un informe negativo no conlleva una sanción legal, que ahí sí se relaciona con esta, no conlleva una sanción legal administrativa directa e inmediata por parte del organismo, ya que, como es sabido, esta institución carece de poder jurisdiccional, carece de poder sancionador. Sin embargo, sus dictámenes tienen fuerza legal, ya que condicionan la validez de la gestión financiera del Ejecutivo, o sea, del Poder Ejecutivo ante el Congreso y de servir como evidencia técnica para procesos judiciales de responsabilidad administrativa, civil o penal. Es por esto que produce efectos legales y políticos de gran relevancia
dentro del sistema de frenos y contrapesos del Estado, como decíamos recién. Consecuentemente, los informes poseen diferentes impactos. Efecto vinculante, por ejemplo, en la rendición de cuentas, ya que la consecuencia legal más directa es que los informes técnicos de la Auditoría General de la Nación son vinculantes para el trámite de aprobación o rechazo de de las cuentas públicas en el Congreso. Esto significa que el Poder Legislativo debe sustentar su opinión sobre el desempeño de la administración pública obligatoriamente en los dictámenes del órgano de control, de la Auditoría General. Otro de sus impactos es que es un insumo para el control público. El informe actúa como una voz técnica insustituible que aporta evidencia objetiva sobre las irregularidades. Un informe negativo proporciona un sustento técnico para que el Congreso ejerza su control político y financiero, pudiendo derivar en el rechazo de la cuenta de inversión del Ejecutivo. Otro de sus impactos es la determinación de responsabilidades. Si bien la Auditoría General de la Nación no juzga, sus hallazgos de ilegalidad o mala gestión son fundamentales para determinar la responsabilidad civil y penal de los funcionarios. Es lo que ahí dice el efecto dominó. En casos de delitos dolosos contra el Estado que conlleven a enriquecimiento ilícito, la Constitución establece que estos actos son atentados contra el sistema democrático. Tomen noción de la gravedad. Y el informe de Auditoría General de la Nación sirve como prueba pericial clave para las acciones judiciales correspondientes, las cuales son imprescriptibles. Esto lo establece la Constitución. Otro de sus impactos es la activación de mecanismos de seguimiento. O sea, auditar no significa solamente ir con el dedo acusatorio, sino es detectar una falencia, elaborar un informe que va a servir para etapas posteriores, pero sobre todo el objetivo no es inquisidor, sino que es para proponer mejoras. O sea que si el error fue involuntario, bueno, que este no se vuelva a repetir a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esta activación de mecanismos de seguimiento implica que el proceso de auditoría incluye una etapa de seguimiento para verificar si se implementaron las recomendaciones correctivas propuestas en el informe. La persistencia en el incumplimiento de estas recomendaciones puede agravar la situación legal y política del funcionario responsable ante una eventual rendición de cuentas. O sea, agrava su situación por negligencia, por resistirse a mejorar el procedimiento o insiste en su error. Críticas, nuevamente volvemos a las críticas de la Auditoría General de la Nación. Perdón, sí. Bueno, esta es la filmina que debería, si estamos bien, hallazgos y evidencias que son producto de la labor del auditor, pero no tiene una consonancia directa o específica con la sanción por lo que se expresaba. La crítica principal es que aunque los informes de la Auditoría General de la Nación tienen un impacto significativo, no gozan de poder sancionador, como se dijo, por lo que son solo un instrumento fundamental para el debate parlamentario y obviamente para la opinión pública. Pasamos a la cadena, justo me tapa acá, no llego a ver, la cadena integral de legitimidad democrática. Bien, en este punto, la principal crítica, perdón, vuelvo al punto anterior. La principal crítica que se hace al organismo es su falta de poder sancionador. Bueno, entonces aquí ustedes se van a plantear, pero ¿cómo? Si en la unidad uno vimos que la crítica era que tenía el poder sancionador y por eso se le quitó este atributo. Ahora volvemos a criticar lo mismo. Bueno, aquí la imagen que no la conseguí, es la del meme de John Travolta con cara de indignación y las manos abiertas diciendo no entiendo nada. Bueno, en realidad esta crítica al organismo, de esta falta de poder sancionador, apunta directamente a que tiene una reducida o se encuentra reducida su capacidad para generar consecuencias inmediatas. Entonces, se critica pero se le baja la espuma, por lo tanto, no se quiere volver a tener este atributo jurisdiccional, sino que
La crítica ahora apunta a una consecuencia que es que no genera una consecuencia inmediata. Entonces, se critica que depende de las etapas posteriores, o sea, de la voluntad política del Congreso, que puede tomar o no tomar los informes que surjan del órgano, más allá de que es una evidencia técnica empírica. Para ciertas cosas, sí o sí, va a ser un sustento que va a evidenciar y sí o sí deberá ser tomado por el Congreso, pero hay otros temas que puede tomarlo como no. Por lo tanto, esta dilación o esta falta de generar una consecuencia directa se traduce en una demora en acciones concretas y, por lo tanto, en un impacto medible. Por lo tanto, fíjense que la crítica no es igual. O sea, la apunté para que genere una discusión, pero no es lo mismo la crítica que se hacía históricamente con la que se está haciendo actualmente. Bueno, como avanzando con el tema, a pesar de que no tiene esta potestad para generar una acción concreta y directa y un impacto medible e inmediato, esto no significa que su rol no sea fundamental, su rol como voz técnica. Por lo tanto, esta es indiscutible e insustituible, ya que aporta evidencia objetiva, como se dijo, pericia técnica, que permite evaluar la gestión gubernamental y a su vez aporta informes técnicos que son, en este caso sí lo voy a mencionar, son carácter vinculante para el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas públicas en el Congreso. Pero como se verá, puede haber un informe solicitado por el Congreso especial y en donde, bueno, en la conclusión de este entramado del informe puede ser tenido en cuenta como no, no significa que para cualquier caso va a ser vinculante. Sí va a ser vinculante en lo referido a la rendición de cuentas públicas. Bien, entonces aquí tenemos esta pirámide que se construye, ¿no? Una pirámide y una columna, tipo rastri, donde habla del deber, el motor y la consecuencia, que es un poquito lo que venía diciendo. La obligación legal y constitucional de rendir cuentas, el mecanismo que aplica la Auditoría General para romper esa presunción de legitimidad si es que logra, por medio de los hallazgos obtenidos en los procedimientos de auditoría aplicados, logra evidenciar que hubo un mal actuar o alejado del marco legal. Entonces ahí se rompe la legitimidad de presunción. Bien, seguimos con el punto siguiente, en donde vamos a ver el mecanismo bifásico porque se hace de dos etapas, dos fases, para determinar la responsabilidad pública. La principal crítica al organismo, como se dijo, es su falta de poder sancionador. Perdón, me equivoqué de renglón, mala mía. Estamos en el juicio de responsabilidad. La responsabilidad de los funcionarios se asienta en la obligación de rendir cuentas. Eso está normado en el artículo 99, inciso 10 de la Constitución Nacional. Como se dijo, al no gozar del atributo jurisdiccional, sus informes son insumos fundamentales para determinar responsabilidades. Concluyentemente, la rendición de cuentas es un principio fundamental de legitimidad democrática y un deber constitucional articulado, como se dijo en el artículo 99, inciso 10, y en la ley 2456, reforzando este pilar, al establecer que los sistemas de control están basados en la obligación de los funcionarios de rendir cuenta de su gestión. La determinación de responsabilidad civil y penal en las auditorías. Entonces, como ahora sí me ubico bien en la filmina, la responsabilidad del sujeto auditado para su accionar se determina mediante este procedimiento bifásico en donde está la primera etapa, que es la que lleva, sí, la Auditoría General de la Nación, es la fase técnica, en donde se identifica la irregularidad y se determina el daño ocasionado, o sea, los hallazgos y las evidencias técnicas, para pasar a una segunda fase, una segunda etapa, que sí va a ser la sancionatoria, pero que va a estar en manos del Congreso o de los tribunales de justicia,
que aplicarán las consecuencias legales y sancionatorias previstas en la Constitución y en las leyes. Por tanto, la articulación de este proceso se desarrolla y justifica en los siguientes puntos. Punto uno, la auditoría como generadora de evidencia objetiva. Aporta a través de sus informes técnicos lo que permite evaluar si la gestión gubernamental se ajustó a derecho o si hubo perjuicios al erario público. Cuando una auditoría de cumplimiento o financiera, como son las que vimos hace un ratito, detecta irregularidades graves, el informe resultante se convierte en un insumo técnico insustituible para que los órganos con competencia sancionatoria inicien la acción legal correspondiente. Eh, Como punto 2 podemos ver un fundamento en la obligación de rendir cuentas, también normado en la Constitución, ya que la responsabilidad de los funcionarios está sentada en la obligación de rendir cuentas de su gestión, tal como lo estipula, como dije, el artículo 3 de la Ley 24.156. El control externo posterior que realiza la Auditoría General verifica si esa rendición es veraz y legal. Si el dictamen de la auditoría es negativo o detecta anomalías, se rompe la presunción de legitimidad del acto administrativo, activando la cadena de responsabilidad. Y aquí sí analizamos la filmina de la llavecita que estaba dos o tres filminas más atrás. Por último, encontramos lo que es dentro del régimen de responsabilidad en el marco constitucional. Vemos que el artículo 36 y el 85 son fundamentales, ya que el 36 determina la responsabilidad civil y penal, determina que la responsabilidad civil y penal tiene un peso institucional de máxima importancia en la Constitución. El 36, por lo tanto, define los delitos contra el Estado y establece que quien incurra en un grave delito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento ilícito, atenta contra el sistema democrático. O sea, le otorga una gravedad máxima. La sujeción a la justicia, los autores de estos actos, así como quienes los convaliden, quedan sujetos a responsabilidad civil y penal. Y la imprescriptibilidad de estos actos es un aspecto técnico fundamental, ya que las acciones judiciales para perseguir estas responsabilidades en casos de atentados contra el orden institucional son imprescriptibles, no pueden caducar. Así que con esto damos finalizado, a ver si ya me queda ninguna, damos por finalizada esta segunda clase. Espero que les sirva como una buena guía de estudio. Ustedes encontrarán todo el material relacionado. Quizás haya material que excede lo que es el nivel de exigencia de una tecnicatura, pero es importante siempre que cuenten con información al alcance de la mano, que sea rápido. Ustedes van a ser técnicos, seguramente van a estar en distintos órganos públicos y van a estar sujetos y sometidos a estas normas. Por lo tanto, siempre es importante conocerlas en profundidad, dominarlas y en todo caso que nunca necesiten de utilizarlas, también es importante saberlos. Así que bueno. Nos estaremos viendo en la siguiente clase en donde vamos a abarcar lo que es la Sindicatura General de la Nación, que es el órgano encargado del control interno dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.